Entonces, las decisiones bajo incertidumbre son aquellas donde no hay manera de que conozcamos las probabilidades de los diferentes estados de la naturaleza. Las decisiones bajo riesgo, a diferencia de las bajo incertidumbre, podemos deducir de alguna manera cómo se puede, de alguna manera podemos deducir estas probabilidades. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? Que, perdón, a ver, silla, que se me cayó acá. Que que estas probabilidades no son perfectas, son como intuitivas y además como todavía no hay alguien que sepa leer el futuro, ¿no? Entonces existe alguna incertidumbre con respecto a estas probabilidades. Podemos hacer experimentación para tener mayor conocimiento sobre esto. Esta experimentación tiene como objetivo que tengamos que tengamos mejores ganancias, ¿no? Eso es lo que buscamos. Y esta experimentación pues también tiene un costo. Y como la experimentación no es perfecta, también implica que tiene, ¿cómo se llama? No es perfecta, tiene un costo y parte del trabajo también va a ser determinar si digamos, esta experimentación que implica costos extras y demás, es suficientemente buena como para que la hagamos. ¿Ok? Entonces, repasando un poquito, tenemos los criterios a priori, que son los minimax, que ya lo conocen, máxima probabilidad, que no lo conocen, luego tenemos el criterio de Bayes o de pago esperado, luego está el valor esperado de la información perfecta, que son los criterios a posteriori. Tenemos que también estimar las probabilidades a posteriori, que son, digamos, las probabilidades nuevas a partir de los resultados de las pruebas. La política óptima es qué haremos dependiendo de estos resultados y el valor esperado de la experimentación, que es en sí como cuánto adicional vamos a poder obtener de beneficios si hacemos la experimentación. Y luego existe una herramienta que se llama el árbol de decisión, que es como un gran resumen de todo esto. Bien. Entonces, ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Creo. Y entonces vamos a empezar con el criterio de máxima probabilidad. ¿Ok? Básicamente lo que busca, ahora sí conocemos las probabilidades de los estados de la naturaleza. Entonces lo que busca es identificar lo más probable y de eso tomar la mejor decisión. Por cierto, ¿cómo les fue a ustedes con sus apuestas el día de ayer? Entonces el procedimiento sería identificar el estado de la naturaleza con mayor probabilidad y de esos elegir la alternativa con mayor pago. Ventajas, pues que básicamente, ¿cuál sería? Es sencillo, se enfoca en lo más probable. Eso ya lo hace, ¿no? Descartando los estados de naturaleza, más bien serían como sí, los estados de naturaleza poco probables. Pero resulta que eso a su vez es una desventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque pierde efectividad cuando hay muchos estados de la naturaleza y sobre todo cuando las probabilidades espérame, probabilidades
son muy parecidas entre los estados de la naturaleza. Entonces, si estos estados de la naturaleza empiezan a ser, por ejemplo, uno tiene 10%, otro 15%, pues empiezan a ser como que ya no tan, ¿cómo se llama? Como que ya no tiene mucho sentido. Supongamos que, vamos a ver, quiero explicarles lo que les estoy comentando. Supongamos que tenemos un estado de la naturaleza de la naturaleza 1 que tiene probabilidad de 20%, el estado de la naturaleza 2 que tiene también probabilidad de 20%, el estado de la naturaleza 3 que tiene probabilidad de, que será de 25%, y el estado de la naturaleza 4 que tiene probabilidad de 35%. Entonces, entre todos estos, pues básicamente son casi iguales, ¿no? O sea, son bastante parecidos. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues el criterio tendría poca efectividad. ¿Ok? Si tuviéramos, por ejemplo, otro caso, donde tenemos uno, por ejemplo, está la naturaleza 3, que este tuviera, no sé, 20 y este tuviera 60, entonces en este caso sí sería muy efectivo, ¿no? Entonces, el problema es ese. Si hay muchos, las probabilidades empiezan a diluirse y entonces no es tan efectivo. Si es como este caso, pues sí es bastante efectivo, ¿no? Es como bastante claro que es relativamente fácil identificar qué es lo más probable y de ahí elegir lo mejor. Y como en otros casos, si además los dos pagos máximos de las alternativas son iguales, pues también no tiene sentido. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, profesora. Ok, seguimos adelante. Al siguiente criterio, bueno, el minimax ya lo conocen, sería el criterio de Bayes. Este criterio básicamente lo que hace es busca considerar tanto digamos, los resultados deseables como los no deseables, considerando también su probabilidad. También se le llama el criterio del pago esperado. ¿Ok? Básicamente, ¿por qué? Porque el procedimiento implica que para cada alternativa se estima la esperanza de pago o el pago esperado. Ahorita les digo cómo se estima y de esas se elige la alternativa con mayor pago esperado. Este pago esperado se define como la suma del pago. Vamos a ponerle I multiplicado por probabilidad de I. ¿Ok? Esa es una suma. Ahorita le ponemos su sigma. Ahora, ¿cuáles las ventajas?
Su mayor ventaja es que ahora sí consideramos todos los escenarios, ¿no? Todos los resultados, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo de manera ponderada. También tiene de ventaja que no es subjetivo. Es un criterio equilibrado, ¿no? Y la desventaja es que es más laborioso que los demás. Ahora, este criterio es especialmente importante porque el resultado de este criterio no da. Lo vamos a usar en toda la parte a posteriori. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un sigma por acá. ¿Qué me falta? Ok. Sería acá, factora de i igual a 1 hasta n, siendo i los estados de la naturaleza. Bien, es bastante sencillo. Ok, entonces vamos a hacer lo que sigue, que sería tal cual hacer un ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿de qué quieren, qué empresa quieren tener hoy? Una taquería. Una taquería. Está bien. Ok, vamos a pensar en una taquería. A ver, aquí nos dicen algo así. Pollos, pollos contra taquería. Entonces, la pregunta es, ¿qué prefieren, el mejor pollos o mejor tacos? Pollos número 2, pollos número 3, tacos, pollos. Creo que van a ganar los pollos el día de hoy. Entonces, vámonos con los pollos. Hoy somos dueños de los pollos hermanos. Esta referencia un poco, ok. El de la Profesora, pastelería, perdón. una duda, ahorita que estaba comentando de lo bueno, de lo que nos dijo de que la suma es igual a, bueno, más bien se obtiene como la suma de los productos, la Ujú, esperanza, sí. eso sería como estar calculando la probabilidad de la intersección de dos eventos, o sea, de que ocurran dos cosas a la vez, o no tiene nada que ver. Ah, no, no tiene nada que ver. Más bien am, es como si estuviéramos haciendo un promedio ponderado, pero no, no tiene que ver con la ocurrencia de dos eventos. Esa es otra cosa. ¿Ok? Esa Ah, ok, sería sí, una muchas gracias. probabilidad condicional. Bien, entonces tenemos una pollería. Bueno, están hablando ustedes de pollos rostizados, ¿verdad? No de pollos crudos, creo. Tenemos una rosticería y tenemos que decidir entre si aumentamos. Ah, sí, eso puede ser, ese es interesante. Aumentamos, vamos a ver, aumentamos el menú, introduciendo, introduciendo, mm, ¿qué será? Un sabor de pollo adicional. Entonces, tenemos dos sabores, ¿no? Tenemos un sabor originalmente, que es el sabor tradicional. Queremos saber si es conveniente introducir un nuevo sabor. El sabor, ¿qué será? Hierbas finas, ranchero. Hierbas finas, no sé. Bueno, sí, hierbas finas.
Esto tiene cierto costo, pero pero se cree que podrían aumentar las ventas. ¿Ok? Entonces, sí, de hecho, hay unos pollos que además, ¿qué será? Tienen tres, ¿no? En realidad, tienen el hierbas finas, el tradicional y el ranchero. Que creo que la diferencia es que el ranchero está abierto y que es asado y más bien a las brasas y el rostizado es tal cual, pero bueno. Entonces, vamos a hacer que los resultados netos se muestran en la siguiente tabla de pagos. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos una tabla de pagos. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas? Tenemos solamente dos, ¿no? Vamos a hacer uno relativamente sencillo de dos estados de la naturaleza. Y todo depende si vamos a tener éxito o no tanto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Introducir sabor. Y el otro sería no introducir nada. Entonces tendremos como que ventas aumentan. Ventas no aumentan. Entonces, creemos que sí. No estamos del todo seguros de lo que puede pasar. Entonces, tendremos a ponerle que tenemos aquí un punto 7 y acá un punto 3. Creemos que sí, ¿no? Vimos lo que hicieron los del Lecaros. Entonces creemos como que sí. Vemos que las filas los domingos los sábados y los domingos para comprar un pollo rostizado, las colas son gigantes y entonces creemos que nos puede ir bien. ¿Qué pasa si introducimos el nuevo sabor? Básicamente tendremos unas ganancias. ¿Cuánto van esas cosas? Al mes, yo creo que sí, fácil, ganaríamos 350,000. Pero ¿qué pasaría si no? Como tuvimos costos, ¿no? Y aunque seguimos vendiendo, de todas maneras, esos costos disminuyen nuestra ganancia, ¿no? Y se nos queda en 150,000. Si no hacemos nada, pues las ventas ni las aumentas pues no aumentarían tanto, o sea, no tendríamos este efecto extra y ganaríamos lo que solemos ganar, ¿no? Que sería 230,000 y también no tendríamos costos. Entonces, estamos pensando que si le metemos, vamos a ganar pues 130,000 pesos adicionales al año, ¿no? Eso sería ideal. Entonces, vamos a empezar con estos criterios. Entonces, vámonos con el criterio de máxima probabilidad. Entonces, tenemos que elegir primero cuál de los dos criterios es más probable, ¿no? Entonces, el el estado de la naturaleza más probable es aumentar ventas, ¿no? Con 7.7. Entonces, de esos dos, tenemos dos pagos, que sería 350 y 230, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es mayor? Pues 350. Entonces, la alternativa se elige introducir nuevo sabor. Bien, entonces vámonos por acá con el de Valles.
que en este caso sería, tenemos que encontrar el pago esperado. Entonces, pago, introducir sabor, sería. También a veces se pone esperanza, ¿no? El pago, introducir sabor. Sería su probabilidad, 0.7, por ese pago, que sería 350,000, más 0.3 por 150,000. Y para el otro, no introducir sabor. Tendríamos 0.7 por 230,000 más 0.3 por 230. Esto es igual a 230, ¿no? Son igualitos los dos, entonces básicamente pues es como si estuviera, no necesito como sacarle demasiado. Vamos a ver entonces cuál sería. A ver, 0.7 por 350 más 0.3. Tendremos aquí 290. Entonces, si comparamos estos dos pagos esperados, pues mejor es introducir sabor. Y recuerden, también les dije que este número sería importante para, para la parte a posteriori. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? No, profesora, todo bien. Todo bien, Gracias, profesora. Denis. Gracias, Arturo. Entonces vamos con, sí es bastante sencillo, ¿no? Esta parte, a ver, ¿alguien tiene un comentario? Gracias. Gracias, Laura Itzel. Entonces vamos con el siguiente, con la parte, vamos a empezar con la parte a posteriori, ¿no? Les he dicho muchas veces que las pruebas tampoco son perfectas. Entonces siempre tenemos que estar considerando que las pruebas van a tener cierto margen de error, ¿ok? Hay como pruebas muy buenas para detectar algunas cosas y pruebas no tan buenas, ¿no? No sé, ahorita con lo del bicho, tal vez han escuchado que si uno tiene síntomas, probablemente sí, ¿no? Si uno tiene síntomas, primero te tienes que hacer una de antígenos. Si el antígeno sale negativo y tiene síntomas de COVID, también te dicen, bueno, sí, pero tienes que esperar, ¿no? Y luego, si no, si te haces el antígenos, pero tienes síntomas, tal vez luego te dicen, no mejoraste y van así como que subiendo de sofisticación, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta? Así hasta que llegan a la PCR, ¿no? Si no tienen síntomas, la PCR, y ya no tienen, digamos, ya no tienen tos, ya no se sienten mal, la PCR todavía puede dar falsos positivos, ¿no? Y entonces en ese momento la de antígenos se vuelve como que una prueba mucho más eficiente. Entonces de la vida real es así. Las pruebas son buenas para detectar algunas cosas, pero no son perfectas. Entonces tenemos que considerar toda esta imperfección de las pruebas a la hora de considerar si vale la pena hacerlo, ¿no? Porque evidentemente tienen un costo. Estamos esperando que los beneficios que saquemos de hacer una prueba pues, nos permitan sacar mejores. O sea que si hacemos una prueba, tengamos mejores beneficios, ¿no? Es como, por eso hay tantos estudios de mercado, ¿no? Muchas veces un estudio de mercado es una prueba. De hecho, en nuestra profesión, en la ingeniería civil, se hacen pruebas, ¿no? Para poder ver si estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué pruebas conocen que se hagan? Y de hecho las hacemos todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pruebas se hacen? Esto sería interesante preguntarles. ¿Cuáles hacemos? ¿Podrían ser las de resistencia para cilindros de concreto? Exacto. ¿Y qué buscan hacer esas? ¿Cuál es el propósito? Ver si el promedio de los cilindros nos da la resistencia para la que diseñamos la mezcla. Exacto, pero básicamente que estamos viendo calidad, ¿no? Sí.
O sea, Sí. básicamente lo que hacen estos cilindros prueba, que cuestan, ¿no? Que nos cuesta el laboratorio, nos cuesta llevarlo, todo eso, lo que buscan es tratar de ver si lo que estamos colocando se parece a lo que diseñamos, ¿no? Eso es lo que buscan. ¿Para qué? Pues para tratar de disminuir la probabilidad de que falla. ¿Cierto? Básicamente es eso. ¿Qué otras pruebas conoces que hagamos en ingeniería? Esa es una y esa es una importante además. ¿Cuál otra? Las hacemos todo el tiempo, es más, ¿no? Otra experimentación. La de revenimiento. También estamos parte de lo mismo, ¿no? Estamos viendo calidad del concreto, que sí haga lo que nosotros queremos. Pero ¿qué otras? Hay otras más que un poco tal vez menos, bueno, unas que se tienen más pinta de laboratorio, ¿no? Que otras. También cuando diseñamos obras de infraestructura hacemos prototipos, ¿no? Prototipos, bueno, no, perdón, hacemos modelos a escala. Eso también es parte de hacer experimentación. También, por ejemplo, cuando se diseñan presas, cuando se diseñan algunos edificios, también se hacen las pruebas, las simulaciones también son experimentación, ¿eh? ¿Qué otra cosa? En transporte se hacen muchas veces encuestas, mediciones, simulaciones. También, ¿qué otra cosa? Se hacen pruebas, ¿no? De funcionamiento antes de echar a andar infraestructura. Eso también son experimentación. Y básicamente, ¿qué buscamos? Minimizar, pues minimizar que fallen. ¿Ok? Porque la falla, ahí es donde eso es algo que no nos podemos dar el lujo, ¿no? Otras pruebas de geotecnia, ¿no? Hacemos estudios geotécnicos para saber qué hay ahí. Hay cosas que las hacemos sin pruebas, claro que sí, pero se hacen pruebas de geotecnia justamente para, que también es experimentación, para verificar que tengamos más información para hacer el diseño. ¿Ok? También es experimentación. Bien. ¿Alguna otra que no se me haya ocurrido, que no hayamos mencionado? Y alguien diga yo. ¿Ninguna más? Ok. Bien. Entonces, vamos a empezar con el primer criterio de a posteriori, que se llama el valor esperado de la información perfecta. O BEIP. Básicamente, ¿qué dice este criterio? ¿Para qué se usa? Este criterio asume que los resultados de la prueba son totalmente perfectos, por eso se llama así, ¿no? Es como si la prueba pudiera predecir el futuro. Y si podemos predecir el futuro, siempre podemos tomar la decisión. No sé, a veces piensa uno, si yo pudiera predecir el futuro, ¿qué sería diferente? Pues básicamente tal vez sería aburrido porque ya no tendríamos spoilers de las películas, ¿no? Ya sabríamos perfectamente qué hacer y creo que parte de las cosas sería un poco de adrenalina, ¿no? Es como nos pasaría lo que el One Punch Man, ya no habría como emoción en la vida cotidiana, ¿no? Si pudiéramos predecir perfectamente el futuro. O sea, no habría retos, ¿ok? Entonces, básicamente lo que busca dice esto, ¿no? Asume que los resultados son perfectos. ¿Qué es en sí? Identifica las ganancias potenciales máximas, estamos escribiendo en catalán, máximas que se pueden obtener. Pero es un acercamiento a la determinación de si vale la pena
o no hacer la experimentación. ¿Ok? Entonces el procedimiento es, se estima el pago esperado de la información perfecta. En este caso sería PEIP, que se define como es una suma del pago máximo, estado de la naturaleza, multiplicado por la probabilidad del estado de la naturaleza. Este es I. Y luego, el valor esperado de la información perfecta, que sería BEIP, sería igual al pago esperado de la información perfecta, menos el pago máximo de Bayes. Y la parte importante es, si el costo de experimentación es menor, no es mayor al valor esperado de la información perfecta, significa que no se hace la experimentación. O sea, ya lo descartamos. Pero si el costo de experimentación es menor al valor esperado de la información perfecta, entonces se necesitan más criterios. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle lo último, que es la sumatoria por acá. Ok, entonces tenemos este valor esperado de la información perfecta, que básicamente lo que sirve es una primera aproximación. Asume que la prueba nos da resultados perfectos. Bueno, ¿qué pasaría si la prueba nos diera resultados perfectos? Si tenemos resultados perfectos, siempre podríamos elegir la mejor opción, de acuerdo con el estado de la naturaleza. Por tanto, el pago esperado de la información perfecta, que sería este como igual el pago esperado, sería el mejor de cualquier estado de la naturaleza. Y a ese le restamos el de Bayes, que es ¿qué sacaríamos si no hiciéramos experimentación? Si el valor esperado de la información perfecta, si esta ganancia extra potencial es menor al costo de experimentación, entonces quiere decir que los resultados, porque recuerden que la prueba no es perfecta, entonces quiere decir que el beneficio que vamos a obtener de la experimentación no es suficiente como para que sea atractivo hacerla. Entonces no la hacemos. Pero si es menor, quiere decir que tal vez, ¿no?, este beneficio adicional es suficientemente bueno. Entonces necesitamos más criterios para decidir. ¿Ok? ¿Está claro? Bien, vamos entonces a hacer el ejemplo de, vamos a seguir un poco con nuestro ejemplo de la pollería. Y yo creo que nos vamos a seguir con los pollos. Entonces, tenemos nuestro, vamos a suponer que para ayudarnos a tomar la decisión, ¿no?, podemos contratar un equipo de, de análisis de mercado. Es interesante lo que se hace en los análisis de mercado. Hay como una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Y se hace totalmente diferente. Pero bueno, en este momento vamos a suponer que nos cobraría. ¿Cuánto nos cobraría? Como son sus amigos, nos va a cobrar 15,000. ¿Ok? Para verificar si la gente sí quiere un sabor adicional o si no. Entonces, vamos a determinar vamos a aplicar el valor esperado de la información perfecta. ¿Ok? Nada más vamos a recordar cómo está
Tenemos 350. Ok. Entonces tenemos nuestra tabla de pagos por acá. Y tenemos dos. Vamos a ponernos para acá. Dos posibles estados de la naturaleza. Y era que 350. Era 350, creo que sí. Déjame recordar. 350, 150. 150. Aquí tenemos 230. Aquí también. Punto 7 y punto 3. Y aquí tenemos aumentan ventas. No aumentan ventas. Y aquí tenemos nuevo sabor. Sabor normal. Sabor tradicional. Entonces, vamos a ver. El pago esperado de la información perfecta sería para cada estado. Escogemos el mayor, ¿no? Entonces sería este. Y este sería la mejor decisión. Pero si sabemos que va a pasar este sería la mejor decisión. Entonces, el pago esperado de la información perfecta sería 0.7 por 350 más 0.3 por 230. Y eso sería, vamos a ver cuánto sería. 0.7 por 350 más 0.3 por 230. Sería pago esperado de la información perfecta 314. ¿Ok? Entonces el valor esperado de la información perfecta sería 314 menos el de Valles, que era 290. Y esto me da 24. 24, que sería, digamos, lo máximo que podría ganar si la prueba fuera suficientemente buena, es mayor a el costo, que sería 15. Por tanto, necesitamos más criterios para decidir. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Este es fácil, ¿no? Es como facilito, facilito. ¿Dudas, comentarios? ¿Qué criterios se pueden tomar aparte de ese, profesor? ¿A qué te refieres, Fidel? Pues si se necesitan más criterios para decidir, ¿cuáles serían? ¿Qué Sería básicamente la política óptima para saber qué hacer según. Y el criterio final es el valor esperado de la experimentación. Déjame regresar tantito para que... Ah, no era por acá. Eso lo teníamos acá. Ok. Aquí están los criterios que nosotros necesitamos a posteriori, ¿no? Entonces tenemos primero el valor esperado de la información perfecta, que es lo que acabamos de encontrar. Después de eso tenemos que, o sea, si necesitamos más criterios para decidir, es forzoso, ¿no?, que estimemos las probabilidades a posteriori. De hecho, es lo que les iba a comentar. Bueno, ahorita se las explico. Después, con esas probabilidades a posteriori, podemos dibujar la política óptima, que es básicamente qué vamos a hacer dependiendo de los resultados. Y con esas probabilidades de la política óptima, estimamos el valor esperado de la experimentación, que ya te va a dar exactamente cuáles serían tus beneficios adicionales que vas a estimar. De hecho, por eso se llama eso. Los beneficios adicionales que se tendrán de hacer la experimentación, y con eso lo comparamos con el costo de experimentación y ya podemos decidir. ¿Ok? Entonces, en el tiempo que nos queda, yo creo que vamos a ver la parte de las probabilidades a posteriori.
Otra vez, las probabilidades a posteriori básicamente son estas, ¿cómo se llama? Son las probabilidades de que ocurra un estado de la naturaleza a partir de los resultados de la prueba. Les hemos contado que ninguna prueba es perfecta, ¿no? Y entonces, por tanto, se necesita estimar estos, ¿qué será? ¿Cómo les podremos llamar? Esta efectividad de la prueba para estimar los probabilidad de los estados de naturaleza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se basa en las probabilidades condicionales que se estiman a partir de una cosa que se llama el teorema de Bayes, que espero que todos ustedes lo recuerden. ¿Se acuerdan que la probabilidad condicional es básicamente probabilidad de que ocurra A, dado que B, y esto era algo así como probabilidad de B dado que A, por la probabilidad de A, todo esto por la probabilidad de B. ¿Sí? ¿Más o menos? Y básicamente a esta de abajo se le llama también probabilidad total. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa es que aquí tengamos la probabilidad de estado de la naturaleza y dado que resultado de la prueba. Dice, no sé, dice X. ¿Ok? Eso es lo que nos interesa. Ahora, ¿qué tenemos como, digamos, como información? Tenemos lo que se llama la efectividad de la prueba. Es el historial de qué han dicho, ¿no? Por ejemplo, o lo que más o menos ahorita comentábamos de las pruebas médicas, que, que son, si pasa tal, ¿no? Cuando ha pasado tanto, de hecho, más o menos tienen esta forma. Estas efectividades de la prueba tienen la forma cuando ha pasado tal, pasado A, ¿no? La prueba lo ha, detectado, correctamente, el X porcentaje de las veces. ¿Ok? Básicamente es eso. Cuando ha pasado B, prueba lo ha detectado. Entonces, cuando ustedes estén haciendo esto, lo que tienen que identificar es esta parte de la efectividad de la prueba y con eso estimar las probabilidades a posteriori. Antes lo que me falta es cuál es entonces esta probabilidad B. Sería tal cual una sumatoria de las probabilidades B dado que A por la probabilidad A, todas estas con, ¿ok? La suma de todas esas. Bien, entonces creo que lo más fácil es que hagamos un pequeño ejemplo y para que podamos calcular. ¿Ok? Para que sea fácil, porque si no es como, ¿cómo? ¿Todos ustedes recuerdan esta parte de la probabilidad condicional? Tendrían que haberlo visto, se supone. O para ustedes es nuevo.
No, ya lo habíamos visto. Sí, ¿verdad? Sí, Lo había visto. profesora. Ah, Sí. perfecto. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, el chiste es encontrar esto, la efectividad de la prueba, para poder calcular las probabilidades totales y traducirlas estas en probabilidad de que ocurra un estado de la naturaleza cuando el resultado de la prueba dice algo. Bien, entonces vamos a seguir con nuestro ejemplo. Entonces quedamos que son nuestros amigos del marketing, ¿no? Entonces, el historial, los consultores dice que cuando han aumentado las ventas, es más, esto voy a usar el mismo texto, lo han predicho correctamente. Vamos a suponer que estos cuates son bastante buenos, entonces, de las veces, cuando no han aumentado las ventas, han predicho correctamente, aunque creo que este es un poco más difícil de saber. Entonces, bien, entonces ya tenemos el historial de la efectividad de la prueba. Entonces, antes de seguir, voy a ponerle letras para cada de estas cosas. Entonces, los estados de la naturaleza, que tenemos aumento, no aumento. Voy a usar A y voy a usar la letra B. ¿Ok? Y para pruebas, lo que dicen aumento, no aumento. Voy a usar X y voy a usar Y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es justamente calcular estas probabilidades, la efectividad de la prueba. Entonces, tenemos que cuando lo predijeron correctamente el 80% de las veces, ¿no? Entonces, quiere decir que probabilidad de que digan que aumentó cuando en realidad sí aumentó, tenemos 0.8. Pero eso quiere decir que en realidad se equivocaron. O sea, dijeron que no iba a aumentar, pero hubo aumento el 20% de las veces. ¿Ok? Y dijeron que no aumentaría. Dijeron que Y pasó B el 70% de las veces. Por tanto, se equivocaron, dijeron lo contrario el 30% de las veces. Y aquí tenemos ya la efectividad de la prueba en términos de probabilidades. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estimar la probabilidad total de, de que la prueba diga A o la prueba diga B. Entonces, la probabilidad total de que la prueba diga A, perdón, que diga X, A es el estado de la naturaleza, sería la probabilidad de que diga X, dado que A, por la probabilidad de A, más la probabilidad de que diga X, dado que B, por la probabilidad de B. Y esto es igual a la efectividad de la prueba, 0.8 por la probabilidad de que aumente, que era 0.7. Más la probabilidad de que se equivoque por la otra probabilidad. Y esto me da 0.56, 0.09. Y esto nos da 0.65. ¿Ok? Y vamos con el otro. Probabilidad de Y. Sería la probabilidad de Y dado que A. Por la probabilidad de A. Más probabilidad de Y dado que B. Por la probabilidad de B. Y esto sería, Y dado que A es 0.2. 0.7 más 0.7, 0.3.
Y esto es punto 14 y punto 21. Y esto nos da punto 35. Estas dos, evidentemente, tienen que sumar 1. Entonces vamos bien, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna duda de cómo calculamos estas probabilidades totales? Ninguna, profesora, todo bien. Ninguna. Muy bien, Arturo, gracias. Y entonces ahora vamos a estimar, pues, las probabilidades a posteriori. Entonces, tenemos, lo que queremos es que nos diga cuál es la probabilidad de A, dado que X. ¿Ok? Que este sería probabilidad de X, dado que A, la probabilidad de A, todo esto entre la probabilidad de X. Y según los números que teníamos acá, eso es, 0.56 entre 0.65. La probabilidad de B dado que X, probabilidad de X dado que B, la probabilidad de B, todo esto entre la probabilidad de X. Y aquí tendríamos 0.09 entre 0.65. El otro sería probabilidad de A, dado que Y. Sería probabilidad de, ay no. Y, dado que A, la probabilidad de A, entre la probabilidad de Y. Y esto es 0.14 entre 0.35. ¿Sí? No sé, me parece raro. Ah, no, sí. Y el último, que es la probabilidad de B dado que Y. Es la probabilidad de Y dado que B, por la probabilidad de B, entre probabilidad de Y. Y esto me da 0.21 entre 0.35. Y ahora vamos a estimar todo eso. Vamos a ver. Tenemos 0.56 entre 0.65 y me da 0.8615. Acá me da 0.1385. Y estos dos deben sumar 1. Entonces vamos bien. 0.14 entre 0.35. Este me da 0.4. 0.21 entre 0.35. Me da 0.6. Y estos suman 1. Y así tenemos nuestras probabilidades a posteriori. ¿Ok? Ya las tenemos todas. Entonces, estas nos van a ayudar a, a calcular lo que sigue, ¿no? Que sería la política óptima. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna, profesora. Dime, Fidel. ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a ver. Sí, sí nos da tiempo. Vamos con la política óptima. No sé si ustedes han escuchado que van a algo y les dicen, ¿esa no es política de la empresa? ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí. Sí, ¿no? Sí. Entonces la política es, vamos a ver, política, eso nos referimos a, ¿cómo
responder ante alguna situación, ¿no? Es como una directiva de acción. Entonces, en este caso es qué hacer dependiendo del resultado de la prueba. Y básicamente se plasma en una tabla con las siguientes columnas. La primera es el resultado de la prueba y su probabilidad. ¿Ok? La siguiente es la decisión óptima, que ustedes la tienen que encontrar. La que sigue es el pago esperado. Y la última sería el pago menos costo de experimentación. Recuerden que básicamente para poder obtener este pago, pues tiene que estar haciendo experimentación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con este que tenemos, ¿no? Lo que conviene primero es calcular esta decisión óptima. En este caso, utiliza también el criterio de Bayes. Entonces, lo que tenemos que hacer es tal cual encontrar nuevos pagos de Bayes, ¿no? Tenemos nuevas probabilidades, que son estas probabilidades a posteriori. Tenemos que usar esas probabilidades para encontrar los nuevos pagos esperados, dependiendo del resultado de la prueba, y con eso podemos encontrar cuál es la decisión óptima. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con nuestro ejemplo. Vamos a poner por acá. Voy a cambiar el color para que sepamos cuál es. Si prueba dice aumenta, tendríamos nuevas probabilidades, ¿no? Que serían estas dos. Y tenemos los mismos pagos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían los nuevos pagos esperados del nuevo sabor? Sería 350, que era el pago de aumentar, más por la probabilidad de aumentar, que es 0.8615. Más el otro pago, vamos a recordar cuál era, que era 150. Por punto, la otra probabilidad que era punto, ay, perdón, estoy poniendo dobles puntos, 1485. ¿Ok? Y la esperanza de no pago de sabor tradicional era, no importa, sigue siendo 230. ¿Ok? Entonces, esta nueva esperanza de pago, pues estamos suponiendo que tendríamos mucho más probabilidades de tener buenos resultados, ¿no? O sea, es más probable, o sea, si nos dicen, sí, va a aumentar las ventas, entonces probablemente tendríamos mucho más probabilidades de que eso sucediera, entonces estaríamos un poco más cerca de los 350, ¿ok? Entonces, por 0.8615 más 150 por 0.1485. Entonces, en este caso, la esperanza de pago de introducir el nuevo sabor sería 323.8. Y si prueba dice no aumenta, entonces tendríamos la esperanza de pago del nuevo sabor. Sería igual 350, pero tendríamos estas probabilidades, ¿no? 0.4 y 0.6. Lo cual nos harían estar un poco más cerca del 150. Y si no introducimos ningún sabor,
sabor tradicional, nos quedamos igual, nos quedamos mismas ganancias. ¿Por qué? Porque eran iguales, ¿se acuerdan? Entonces tenemos, vamos a ver cuánto es esto. 350 por 0.4 más. Tenemos 230. ¿Ok? Y entonces, no sé, ¿ustedes qué harían? Tenemos iguales. En el caso de que la prueba nos diga que sí, pues por supuesto que lo más óptimo es hacer esto. ¿Ok? Y si las pruebas nos dicen que no, pues lo más óptimo es igual, ¿no? Son iguales. Yo me iría por este. No hago nada. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo vamos a plantear eso en la política óptima? Entonces, les había dicho que es una tabla, ¿no? Es una tabla con 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces, acá tenemos resultado de la prueba. ¿Ok? Tenemos por acá. Aquí tenemos la decisión óptima. Acá tenemos el pago esperado. Sí, sí, básicamente voy a ganar lo mismo, mejor no hago nada, ¿no? Y acá tenemos el pago esperado menos costo de experimentación. ¿Ok? Entonces vamos a poner eso. Entonces la primera nos dice que si la prueba dice aumenta y su probabilidad era de... ¿Cuánto era la probabilidad total? Vamos a regresarnos tantito. Nos daba de 0.65, ¿verdad? Que nos da una probabilidad de 0.65. Y la otra nos dice que no aumenta con una probabilidad de 0.35. A veces es bueno poner esto así entre paréntesis. ¿Ok? Este es el resultado de la prueba con su probabilidad. ¿Ok? Entonces, si aumenta, ¿cuál es la decisión óptima? Producir nuevo sabor. Pero, ¿qué hacemos si en realidad nos dice que no va a aumentar? Pues básicamente es no introducir nuevo sabor. Yo haría eso, honestamente. Aunque puede ser cualquiera de las dos, ¿eh? El pago esperado, vamos a recordar cuál es de 323.8. De este lado. Eso ganaríamos si introducimos un nuevo sabor y nos dicen que va a aumentar. Y en este caso sería 230. ¿De acuerdo? Y de este lado nos queda, sería 323. Vamos a ver, 323.8 menos 15. Que es el costo de experimentación, entonces 308.8. Sería como los costos net, los pagos netos, ¿no? Ya considerando lo que nos costó obtenerlo. Y en este sería 215. Bien, y de esta manera tendríamos la política óptima para la pollería. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. No, profesora, ninguno. Ok, Ninguna, voy a detener profesora. la grabación. Todo claro. Muchas gracias. Entonces... Ok, entonces yo creo que... Ahora,